pecera de los libros, quisiera recomendaros un libro que me ha gustado mucho últimamente: Sombras en la caverna, de Manuel Amado Parrado. Es una distopía, es decir, un mundo que no existe, que tampoco nos gustaría que existiera. La acción se desarrolla en una isla bajo un régimen dictatorial en el que todo está controlado, la gente tiene que vivir en determinado sitio, puede ver la televisión de determinados momentos y a determinadas cadenas, puede trabajar, tiene que trabajar donde se le diga que trabaje, etcétera, ¿no? Entonces uno de los protagonistas, el policía encargado de que todo esto funcione, entra en contacto con un chiquillo, con un niño, que le hace un poco dudar de todo este régimen, y a partir de ahí empieza a desarrollarse la acción. Es un libro bastante bien escrito, muy ameno, de los que te enganchan, cuesta dejarlo, y yo creo que introduce, nos da ciertos valores interesantes a la hora de relacionarnos con los demás. El libro que voy a recomendar es la autobiografía de Agatha Christie. Sin duda, esta cuarentena está marcada con la compañía de Agatha. Me ha hecho viajar tanto en el tiempo como en lugares conocidos y exóticos. Hasta ahora yo nunca había leído ningún libro de Agatha Christie. Mi predilección por Sherlock Holmes hacía que Hércules Poirot y demás personajes de Agatha Christie no me llamaran la atención. Ahora pienso que las comparaciones son odiosas y que no tienen nada que ver, que me podrían haber gustado ambas. De hecho, El asesinato en el Oriente Express es una de las películas que más me ha gustado en los últimos tiempos. Si algo me ha sorprendido el libro es la amplitud de mente que tenía Agatha Christie. Bueno, tanto ella como la sociedad de su época. Nada que ver con la española en aquella época. La autobiografía, como ya bien dice, es selectiva. Dice que cuenta lo que quiere contar. Pero en el fondo todos hacemos lo mismo. Todos contamos lo que queremos contar. El libro habla también de las víctimas y de los criminales. Ella le da sobre todo mucha importancia a las víctimas. Se sorprende como luego en el tiempo la literatura se recrea la violencia y le da mucho valor a los criminales. Por leer algo que viene al cuento en los momentos que estamos viviendo, voy a leer un pequeño párrafo que dice: no tiene excusa, como tampoco la tendría un hombre que se escapara de una ciudad medieval azotada por la peste para mezclarse con niños sanos e inocentes en la ciudad vecina. Hay que proteger al inocente. Por eso digo, quédate en casa. Y ya sabes que no hay pena si lees en la cuarentena. En mi pecera de los libros estoy releyendo Los aires difíciles de Almudena Grandes, una novela que os recomiendo, que cuenta la historia de dos personajes que no tienen nada en común, pero que coinciden en un mismo lugar con el objetivo de empezar de cero sus vidas. Os voy a leer un fragmento. Echaba de menos a Vicente, mucho, muchísimo. Sus brazos y sus palabras, los viajes y las citas, las rupturas y las reconciliaciones. Había tenido siempre tan pocas cosas que nunca había aprendido a despedirse de ninguna. Llegaría a echar de menos hasta el sabor de la decepción, la compañía de sus propias lágrimas, el intermitente escalofrío de aquellas ilusiones truncadas que hasta en el instante de disolverse se afirmaban capaces de renacer de sus cenizas. Espero que disfrutéis de la lectura en estos tiempos de confinamiento. Saludo. Hola, desde mi pecera de los libros yo recomiendo Seres extraños, extraños seres, del escritor cordobés Fernando Molero Campos. Es un libro de relatos cortos, son 9 historias de seres extraños, poco convencionales, son la vida de personajes reales, casi todos, donde descubrimos la extrañeza, las particularidades de unas personas que fueron conocidas por eso mismo. Así podemos conocer, por ejemplo, la vida de Lady Olga Roderick, más conocida como la mujer barbuda, que le llevó hasta el circo, cómo lo pasó, cómo transcurrió su vida, o la de los hermanos Chiang y En, dos hermanos siameses que, a pesar de estar unidos toda su vida, tuvieron mujeres diferentes y tuvieron hijos. O de una pintora que fue llamada a la Casa Blanca para pintar un retrato de John Fitzgerald Kennedy, pero al conocer al presidente no fue capaz de terminarlo. Por eso yo recomiendo este libro, que es muy entretenido, muy ameno, y al ser relatos cortos
podemos leerlo en cualquier momento. Desde mi pecera de los libros, yo os recomiendo que leáis Anne Frank, The Diary of a Young Girl. Here we go. We've been strongly reminded of the fact that we are Jews in chains, chained to one spot, without any rights, but with 1,000 obligations. We must put our feelings aside. We must be brave and strong, bear discomfort without complaint, do whatsoever is in our power and trust in God. One day, this terrible war will be over. The time will come when we'll be people again and not just Jews. Who has inflicted this on us? Who has set us apart from all the rest? Who has put us through such suffering? It's God who has made us the way we are, but it's also God who will lift us up again. In the eyes of the world, we are doomed, but it's after all this suffering there are still Jews left. The Jewish people will be held up as an example. Who knows, maybe our religion will teach us the world and all the people in it about goodness, and that's the reason, the only reason, we have to suffer. We can never be just Dutch or just English or whatever. We will always be Jews as well, and we'll have to keep on being Jew, but then we won't be. Desde mi pecera estoy leyendo el libro de Chris Stewart, Entre limones. ¿Por qué lo estoy leyendo? Porque este escritor era un personaje que estuvo tocando, fue miembro de Genesis, estuvo tocando la batería antes que Phil Collins, y después se enroló en un montón de aventuras y terminó viviendo en la Alpujarra. ¿Por qué lo recomiendo? Lo recomiendo porque es un libro divertido, muy optimista. Y bueno, voy a leer un pasaje que es cuando la mujer llega a Granada, él va a recogerla para llevarla a la Alpujarra a vivir. Una vez quitado ese peso de encima, recogí a Ana en el aeropuerto y volvimos a Granada en el cacharro que había alquilado. Contemplamos cómo los picos nevados de Sierra Nevada surgían de una bruma azulada por encima de la ciudad y cómo los últimos rayos del sol de invierno los teñían de un rosa intenso. Ana estaba encantada y yo también me sentía un poco aturdido por la belleza de todo aquello. «Qué lugar tan maravilloso para venir a vivir», pensé. Dejamos atrás Granada y pasamos por el puerto del Suspiro del Moro, en donde el último rey moro se había vuelto para llorar por haber sido desterrado para siempre de su amada ciudad. Lo comprendo. Actualmente, más que nunca, es necesario que nos relajemos, desconectemos y dediquemos unos minutos al día a abandonarnos al placer de la lectura. Por eso, os quiero recomendar un libro feminista. La autora es Rosa Montero. Se titula Nosotras, Historia de Mujeres. En él, la autora hace un recorrido por el avance de los últimos años del feminismo, dejándonos ver la historia de grandes mujeres, reivindicando su dignidad, pasando por diosas, guerreras, monjas ávidas de cultura, proletarias o mujeres trabajadoras del campo. A todas ellas, a pesar de la distancia en siglos, les une un factor común: la rebeldía y la reivindicación de sus derechos, no sometiéndose al papel que en la sociedad otros habían pensado que tenían. Aparte de acercarnos a historias de mujeres increíbles, de las que tendréis muchos ejemplos, la parte más interesante quizá es las reflexiones que aparecen en su prólogo. Y os voy a leer un trocito del mismo. El hecho es que ha habido mujeres en todas las épocas haciendo cosas memorables, dirigiendo imperios, creando tablas de cálculo, descubriendo los secretos del universo, escribiendo la primera literatura de autor que jamás se ha escrito, capitaneando ejércitos. Contamos con científicas, filósofas, músicas, guerreras, pintoras, escultoras, políticas, escritoras y exploradoras. No hay ni un solo campo social, artístico o del conocimiento en el que no hayamos destacado. Son tantas, tantísimas, que al sacarlas a la luz, la historia, tal como la conocemos, se descompone. Espero que os animéis a leerlo. Hola, soy Carmen López y
Me gustaría en este día del libro recomendaros la lectura o la relectura de las obras de Benito Pérez Galdós, del que se cumplen este año sus 100 años de su muerte, ¿no? Este libro que tengo es una edición de Pérez Galdós de 1942 y es un libro muy querido por mí porque lo había comprado mi abuelo, ¿no? Al que no llegué a conocer, mi abuelo Antonio. ¿Por qué he elegido a Galdós? Porque en su obra aparecen una multitud de personajes femeninos. A mí me recuerda un poquito al Eurípides de España, ¿no? ¿Por qué aparecen tantos personajes femeninos? Pues porque quiere destacar precisamente que a principios del siglo, finales del XIX, principios del siglo XX, la mujer estaba empezando a tomar un papel mucho más importante en la sociedad española. Y quizás su relación con Pardo Bazán hace que sea más consciente de eso. Os voy a leer en concreto un fragmento de la novela Tristana de Pérez Galdós, en la que esta protagonista, Tristana, que es huérfana y vive bajo la protección de Don Lope, con una protección interesada, llega un momento que se quiere rebelar contra la sociedad. Allá voy. Ya sé que es difícil eso de ser libre y honrada. ¿Y de qué vive una mujer no poseyendo rentas? Si nos hicieran médicas, abogadas, siquiera boticarias o escribanas, ya que no ministras y senadoras, vamos, podríamos, pero cosiendo, calcula las puntadas que hay que dar para mantener una casa. Cuando pienso lo que será de mí, me dan ganas de llorar. Ay, pues si yo sirviera para monja, ya estaba pidiendo plaza en cualquier convento. Pero no valgo, no, para encerronas de toda la vida. Yo quiero vivir, ver mundo y enterarme de por qué y para qué nos han traído a esta tierra en que estamos. Yo quiero vivir y ser libre. Y otra cosa, ¿y no puede una ser pintora y ganarse el pan pintando cuadros bonitos? Los cuadros valen muy caro. Por uno que solo tenía unas montañas allá lejos, con 4 árboles secos de acá, y en primer término un charco y 2 patitos, dio mi papá 1000 pesetas. Con que ya ves. ¿Y no podría una mujer meterse a escritora y hacer comedia? ¿Libros de rezo o siquiera fábulas, señor? Pues a mí me parece que esto es fácil. Son las palabras de Tristana en el momento en el que se rebela contra la condición a la que se le atribuía, la que tenían que estar las mujeres. Ella quería ser libre. Y Galdós supo dibujar y retratar a muchas de estas mujeres que se rebelaban contra las normas de su época. Feliz día del libro. Desde mi pecera de los libros os recomiendo que os leáis un libro que me ha gustado mucho, porque su trama es impecable, los personajes te cautivan y el paisaje que describen es muy salvaje. Además, te sorprende el inesperado desenlace. El libro es este que tengo en la mano, de Kate Morton, se llama El último adiós. Os voy a leer un pequeño fragmento para que os animéis a leerlo. Llovía a cántaros y tenía el dobladillo del vestido salpicado de barro. Tendría que esconderlo más adelante. Nadie debía saber que había salido. Espero que os guste.